Imagina que eres joven, libre, y te encanta montar a caballo, leer poesía y escaparte a caminar por el campo. Y de repente, te conviertes en emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Y todo lo que eras, queda prohibido. Eso le pasó a Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi. Fue admirada como un ícono de belleza y elegancia, pero su vida fue una jaula de oro, llena de tragedias, controles y soledad. La princesa rebelde que nunca quiso ser reina, pero que fue obligada a representar un imperio que ella misma despreciaba. Hoy en Ella fue primero, te cuento la historia de la emperatriz más melancólica de la historia, Sisi, la mujer que se casó con una corona y murió huyendo de ella. Sisi nació en la Nochebuena de 1837 en el Herzog Max Palais, en Baviera, Alemania, en una familia aristocrática pero relajada. Era la cuarta de 10 hermanos y su madre, Ludovica, era hermana de un rey, pero crió a sus hijos sin rigidez. La casa estaba llena de animales, juegos al aire libre y paseos sin protocolo. Desde niña, Sisi fue rebelde, soñadora y amante de la naturaleza. Montaba a caballo como un jinete profesional, y escribía poesía sobre la libertad. Nunca fue criada para ser reina. De hecho, la que iba a ser emperatriz era su hermana mayor, Elena. Pero el destino, y un encuentro inesperado, cambiaron todo. Chismecito real. En 1853, con solo 15 años, Sisi acompañó a su madre y a su hermana Elena a Austria. Elena iba a conocer a su primo, el emperador Francisco José, como posible candidata para casarse con él. Pero cuando Francisco vio a Sisi, quedó hechizado. Alta, delgada, con un rostro delicado, ojos soñadores y un aire romántico. Sisi se parecía más a una musa que a una archiduquesa. Y aunque la corte austriaca había planeado todo para Elena, el emperador eligió a Sisi. A los 16 años, la joven fue lanzada al centro del imperio más poderoso de Europa Central, y desde ese momento, su vida cambió para siempre. La boda se celebró con gran pompa en la iglesia de los Agustinos en Viena. Y la gente quedó fascinada con la belleza de Sisi, pero lo que no sabían era que ella estaba aterrorizada y sola. La corte de Viena era fría, rígida y llena de protocolo. Todo era vigilancia, control y normas. Su suegra, la archiduquesa Sofía, la trataba como una niña inútil. Le quitó el control de sus propios hijos, supervisaba sus cartas y le dictaba hasta cómo debía vestirse y caminar. Sisi no podía más, tenía ansiedad, dolores de cabeza y desarrolló trastornos alimenticios. Adelgazó peligrosamente, comía apenas lo necesario para sobrevivir y se volvió adicta al ejercicio. A diferencia de otras reinas ambiciosas, Sisi odiaba el poder. No le interesaba la política, ni las ceremonias ni los banquetes diplomáticos. Le gustaba leer, montar a caballo y pasar tiempo sola. Pero su belleza era usada como imagen del imperio. Le tomaban retratos constantemente, la vestían como muñeca de porcelana y la obligaban a asistir a eventos interminables. Ella en el fondo, solo quería escapar. Y eso es justo lo que intentará hacer en la siguiente parte de esta historia. Apenas podía, Sisi escapaba. Se iba de Viena por semanas, incluso meses, sin previo aviso. Viajaba por Hungría, Grecia, Italia, con una comitiva mínima, sin anunciarse, como si fuera una simple turista. Pero no lo hacía por placer. Sisi huía del control, del dolor, y de sí misma. Durante años vivió como una nómada imperial, sin ejercer sus funciones reales, sin cuidar a sus hijos, y cada vez más aislada emocionalmente. Solo se sentía libre a caballo cabalgando por horas, sin freno, como si quisiera desaparecer. Sisi fue famosa por su belleza, pero esa fama fue una carga pesada. Tenía una cintura de 47 centímetros. Dormía con paños de vinagre y hacía dietas extremas. Se lavaba el cabello larguísimo, cada 3 semanas, en un ritual de 8 horas, y prohibía que la retrataran después de los 30 años. ¿Por qué? Porque sentía que su valor estaba solo en su apariencia. Cada arruga, cada cambio físico, la vivía como una derrota. Y es que en una corte donde no podía decidir nada, su cuerpo era el único lugar donde podía ejercer control. Sisi tuvo 4 hijos. Pero no fue una madre convencional. A su primera hija, Sofía,
La perdió a los 2 años por disentería. La suegra no la dejó decidir nada sobre su cuidado, y Sisi quedó devastada. Después tuvo a Gisela, a su hijo varón, Rodolfo, el heredero al trono, y a Valeria. Pero a los niños los criaban otras personas. La emperatriz era una figura lejana, marcada por la tristeza y el rechazo. Con Rodolfo tuvo una relación complicada. Él, brillante pero frágil, creció presionado, incomprendido, y atrapado entre las expectativas del imperio, y su deseo de libertad, exactamente como su madre. Esa herida marcaría el capítulo más oscuro de su vida. En 1889, una noticia sacudió al mundo. El archiduque Rodolfo, hijo de Sisi, fue encontrado muerto en el pabellón de casa de Mayerling, junto a su joven amante, María Betzera. Todo apunta a un pacto suicida. Pero los detalles fueron censurados, encubiertos y manipulados por la corte. Rodolfo tenía 30 años. Había estado deprimido, atrapado en un matrimonio sin amor, y profundamente decepcionado de su futuro como emperador. Sisi nunca se recuperó. Comenzó a vestir solo de negro. Dejó de comer casi por completo. Y dejó de hablar de su hijo. Lo único que repetía era, ya no quiero vivir más. Desde ese momento, la emperatriz murió en vida. Después de la muerte de Rodolfo, Sisi dejó de ser una emperatriz presente y se convirtió en una figura fantasmal. Vestía siempre de negro, como una viuda eterna, y evitaba toda aparición pública. Viajaba sola, bajo seudónimos, casi como si huyera de sí misma. Su único consuelo era el mar, los barcos y los viajes infinitos, y también, la poesía. Escribía versos tristes, con una lucidez dolorosa. No nací para ser feliz. Soy como el ave que vuela y no encuentra descanso. Fue durante este periodo que comenzó a rechazar toda escolta. Decía que si alguien quería matarla, no se lo iba a impedir. El 10 de septiembre de 1898, Sisi se encontraba en Ginebra, Suiza, viajando bajo el nombre falso de Condesa de Honems. Al salir del hotel junto a su dama de compañía, un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini, la interceptó. La empujó y le clavó una lima afilada directamente en el pecho. Sisi cayó, se levantó, y siguió caminando. No sabía que estaba mortalmente herida. Minutos después, cayó inconsciente en el barco en el que pensaba partir. La herida fue tan pequeña que nadie se dio cuenta de inmediato. Pero la lima había perforado el corazón. Y a las pocas horas, la emperatriz más melancólica de Europa, murió. Sisi murió como vivió. Sola, incomprendida y huyendo. Tenía 60 años, y aunque fue emperatriz durante más de 4 décadas, pocas veces ejerció el poder. La gente la recordaba por su belleza, sus peinados imposibles y su figura esbelta, pero pocos sabían del abismo emocional que escondía detrás del corsé. Fue una mujer adelantada a su época, viajera incansable, defensora del pueblo húngaro, enemiga del protocolo, y sobre todo una figura trágica que jamás quiso representar lo que se esperaba de ella. Hoy en día, Sisi sigue fascinando. Su imagen vive en películas, series, y hasta en muñecas de colección. Pero detrás del mito, hay una mujer real, que pagó un precio altísimo por ser emperatriz. Sisi fue una reina de cuento, sí, pero de un cuento triste, donde la libertad siempre estuvo al otro lado del cristal. Fue valiente o egoísta, romántica o frágil, rebelde o prisionera. Tú decides. Sisi no cambió el mundo con leyes ni guerras, pero sí nos dejó un espejo incómodo sobre el papel de las mujeres en el poder. Sobre el precio de la perfección. Y sobre lo que ocurre cuando el alma no cabe en el molde que le imponen. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Sisi fue libre al final? ¿O simplemente se resignó a vivir como un fantasma? Y si quieres conocer más historias de reinas que desafiaron su destino, suscríbete a Ella fue primero. Porque en este canal, las coronas también pesan.